bienvenidos otra vez a Lindo Loto. Ya se acerca el Año Nuevo Chino y por conmemoración, el día de hoy vamos a intentar preparar los famosos dumplings, jiaozi, que son como unas empanaditas chinas muy famosas, muy conocidas en todo el mundo. Los dumplings son típicos del Año Nuevo Chino, entonces por eso hoy vamos a intentar prepararlos aquí. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a tratar de preparar la masa. La verdad es que en todos mis años aquí en China mucha gente me ha tratado de enseñar a hacer dumplings, pero como aquí son tan comunes, pues ya venden la masa hecha para que tú nada más lo rellenes o incluso ya vienen congelados. Pero bueno, el día de hoy vamos a intentar hacerlos desde cero. Jamás lo he hecho, así que vamos a equivocarnos juntos. Primero necesitamos harina para todo uso. Es la harina normal de trigo. Aquí en China y en mayoría de partes de Asia, como son tan comunes, hay una harina especial para los dumplings, pero pues como probablemente no lo tengan a su alcance o no sepan dónde conseguirla, vamos a utilizar la harina normal. La receta indica 3 tazas de harina y 1,5 tazas de agua, o sea, una escala de 2 a 1. Si utilizas 1 taza de harina es media de agua, si utilizas 2 tazas de harina es 1 de agua y así sucesivamente. Entonces yo no quiero hacer tantas, vamos a tratar de hacer 2 tazas únicamente. Entonces vamos a tomar 2 tazas de harina y 1 taza de agua caliente. Aquí va, 1 y 2. Aunque no lo crean, yo tengo experiencia horneando. A mí no me gusta mucho cocinar, pero me encanta hornear. Por lo que, bueno, voy a utilizar mis conocimientos de cocina anteriores. Y vamos a poner ahora el agua. El agua tiene que estar caliente, casi hirviendo. Por lo tanto, no voy a poner mis manos en algo que está hirviendo. Y voy a usar mi palita para empezar a mezclar. Como pusimos 2 tazas de harina, vamos a poner 1 taza de agua. Pero a pesar de que tenga la medida, no voy a ponerla toda de una sola vez. Muchas veces sucede que pones la receta exactamente y por cuestiones de la atmósfera o de la altitud donde estés, no terminan funcionando. Entonces vamos a ponerla poco a poco y si me hace falta, pues le pondré toda la demás. Vamos a poner la mitad y voy a empezar a revolver. Sí, me hace falta más, entonces vamos a poner el resto del agua. Bueno, es hora de ensuciarnos las manos, porque esto no se puede simplemente mezclar así. Ya el agua caliente se mezcló con la harina y ya no está tan caliente, entonces ya puedo meter mis manos. Vamos a amasar. Normalmente cuando se está trabajando con harina se tiene que colar para que se deshagan los grumos, pero como les digo, no tengo tantos utensilios de cocina y no tengo una coladera, así que decidí dejarle los grumos para añadir sabor. Ya casi está nuestra masa. Hasta que no se pegue en nuestras manos, quiere decir que ya está lista. La masa todavía está caliente, entonces la vamos a tener que poner en el refrigerador por al menos 30 minutos para que se enfríe y se endurezca y sea mucho más fácil de manejar, porque de por sí la masa está un poquito chiclosa y si le ponemos más harina, los dumplings van a quedar muy duros y eso no es lo que queremos. Entonces, bueno, vamos a poner esto, enharinarlo bien y vamos a meterlo en una bolsa y lo vamos a meter en el refrigerador por al menos 30 minutos para que se endurezca. Y mientras vamos a hacer el relleno. Bueno, ahora vamos a preparar el relleno.
Como soy vegetariana, vamos a hacer unos dumplings vegetarianos. En las recetas vienen las cantidades exactas. Sin embargo, yo lo estoy haciendo todo a ojo de buen cubero porque simplemente le voy a agregar los ingredientes que a mí me gusten en las cantidades que a mí me parezca que va a saber más delicioso. Ustedes pueden seguir la receta al pie de la letra o pueden intentar ponerle, porque la magia de los dumplings es que le puedes poner casi de todo. Bueno, entonces vamos a ponerle zanahoria rallada. Esta es cabbage, que es la col, pero la col china, no la col normal, que es como una lechuga. La col que parece como una lechuga romana. Esa col, unas 2 hojitas, tomé 2 hojitas y las corté, las piqué bien, tratando de que queden lo más finitas posibles, porque acuérdense que los dumplings son pequeños y no quieres pedazos grandes cuando estás comiendo el dumpling, que salga un pedazo grandísimo de col, no está bien, entonces bien picado, lo más finito posible. Y vamos a utilizar mushrooms. Estos mushrooms los encontré, bueno, estos hongos los encontré en el supermercado. La verdad no estoy segura de cuáles tipos sean. Al parecer cualquier tipo de hongo está bien, entonces bueno, voy a utilizar esos porque estaban los más limpios. Y si hay algo que me molesta de utilizar hongos es limpiarlos. Entonces vamos a cortarlos en pequeños cubitos, lo más pequeñitos que podamos, así más o menos como estos. Y bueno, simplemente vamos a tomarlos y hacerlos tiritas. Luego lo volteamos y los hacemos más pequeñitos. Y al final le pasamos el cuchillo de nueva cuenta para hacerlo lo más finitos posible. Discúlpenme si no estoy en mi normal modo de ser muy alegre y saltina. La verdad es que cocinar me estresa mucho. A mí no me gusta desperdiciar la comida, pero también soy muy despistada. Y tiendo a, cuando hago algo por primera vez, a echarlo a perder. Entonces estoy un poco estresada. Y como estoy haciendo algo que no normalmente hago en este canal, pues estoy todavía aún más. Pero espero que les guste, espero que nos queden bien. Las siguientes son estas especies de cebollines. No sé cómo se llaman en México. Yo creo que son los cebollines que se utilizan así como para las carnitas y cosas por el estilo. Entonces estos le llaman scallions y vamos a lavarlos y a cortar. Estos venían con la raíz y vamos a cortarlos en pequeñas porciones. Y también vamos a necesitar un diente de ajo. Entonces todo esto lo vamos a cortar. Y bueno, ahora vamos a cocinar esto. Vamos a ponerlo... Bueno, no vamos a utilizar aceite ni nada porque bueno, vamos a tratar de deshacernos del agua de estos ingredientes. Vamos a poner primero la col y los hongos. Y los vamos a pues a esperar a que se le quite un poco del agua que tiene. Vamos a agregar el ajo. Les digo que estoy como oída, mi cabeza está en otro lado. Les digo que a mí no me gusta mucho cocinar, me estresa demasiado porque tengo que estar al pendiente, es todo demasiado rápido. Cuando uno está horneando, pues bueno, te tienes que esperar y todo es mucho más lento y tiene mucho tiempo y muchos pasos, pero la cocina es muy rápida y me estresa las cosas demasiado intensas. Voy a añadir la zanahoria. La verdad se ve muy poco y como se está cocinando, está perdiendo toda el agua, es muchísimo menos de lo que pensé. Pero la verdad no quiero hacer muchos dumplings, vamos a intentar ver si nos queda bien y si me queda bien, bueno, pues terminaré haciendo más, pero con una poquita cantidad es mejor porque yo me estreso mucho. Entonces ahora voy a ponerle un poquitito de salsa de soya, un poquitito, un chorrito. Uy. Ok, fue demasiado. En la receta dice que puedes echarle sal o pimienta, pero como tiene el ajo, tiene la cebolla,
y tiene la salsa de soya, pues no creo que sea necesario ponerle más sal. La salsa de soya ya es muy salada y además los dumplings se comen con una vinagre, entonces no es tan buena idea ponerle tanto sabor. Vamos a poner la cebollita. Dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero cocinando no estoy muy segura. Y bueno, este va a ser nuestro relleno. Les digo que es muy poco. La verdad es que los dumplings tampoco son tan grandes, no puedes poner mucho de esto en cada dumpling. Entonces yo creo que van a salir unos entre 8 o 15 y con eso es suficiente por ahora. Vamos a tener que esperar a que esto se enfríe para meterlos en la masa y bueno, terminar de preparar todos los dumplings. Ya estamos de vuelta y vamos a empezar a hacer los dumplings. Vamos a utilizar de nuevo la harina. Vamos a esparcir un poco en una mesa de trabajo donde vamos a poder pues aplanar y hacer estos dumplings. Okay, vamos a tomar la masa y vamos a hacer un rollito. Se supone que de esta manera podemos cortar los pedazos de un tamaño más o menos igual, porque si los dumplings quedan demasiado diferentes, grandes, pequeños, a la hora de cocinarlos, pues el tiempo de cocción es diferente. Entonces vamos a ver más o menos 1, 2, 3 y 4. Vamos a empezar con 4. La técnica para hacer dumplings es hacer una bolita y, claro, empezar a aplanar. Y vamos a tomar nuestro rodillo. Este es un pin tradicional. Aquí es lo que se utiliza en China para hacer cualquier cosa que tenemos que aplanar. Se utiliza este. Hay unos más pequeños. Este es el más pequeño que encontré. Entonces tomamos nuestro circulito y lo vamos a poner en la tabla y lo vamos a extender tratando de que el centro quede más grueso que las orillas. Wow, me quedó bastante grande, pero no importa. Y vamos a hacer lo mismo con los demás. Ahora vamos a rellenar los dumplings. Terminé haciendo 5 para esta demostración. Entonces vamos a tomar nuestro wrapping y vamos a tomar un poco del relleno y lo vamos a poner justo en el medio. Traten de no poner demasiado porque lo que muchas veces pasa es que ponemos mucho y entonces se termina saliendo cuando lo estamos cocinando. Vamos a tomar un poco de agua con los dedos y lo vamos a poner el agua alrededor en la orilla para que sea para que nos ayude a sellarlo. Y ahí viene lo bueno. Vamos a cerrar nuestro dumpling y vamos a apretar un poco para que se cierre todo completamente y no vaya a salir nada cuando lo estemos poniendo al vapor. ¡Wow! Miren este super dumpling. Muchos se preguntarán por qué se comen los dumplings en Año Nuevo. La tradición o la superstición es que mientras más dumplings comas, más dinero vas a tener en el año que viene. Y esto porque los dumplings tienen esta forma que se asemeja de cierta manera lo que antiguamente se moldeaba el oro. Entonces dicen que se parece al oro y pues es como si estuvieras atrayendo ese oro. Entonces hay que comer muchos dumplings. Esto se hace en familia, se preparan los dumplings y se cocinan y te los comes, y eso es durante el año nuevo, como a eso de las medianoche. La forma que vamos a utilizar el día de hoy es a ponerlos al vapor.
tengo aquí mi vaporera, que en realidad es para cosas más grandes, pero como no tengo nada más pequeño, pues vamos a utilizarla. Y bueno, vamos a utilizar estos, son unos especie de papeles para poner en la vaporera. Estas vaporeras tienen esta rejilla de metal y bueno, aquí se va a poner los dumplings, y si los pones directamente con el calor se van a terminar pegando a esta rejilla. Entonces si pones este papel o lo que sería un papel de esos para hornear, pero que tengan, a lo mejor ponerle unos hoyitos, hacerle unos hoyitos al papel, eso puede que funcione. Me parece que ya está listo, entonces vamos a poner nuestra hojita aquí. ¡Ah! What the heck. Y vamos a poner rápidamente nuestros jiaozi. Estoy tratando de no ponerlos muy juntos porque no quiero que vayan a pegarse. Y vamos a dejarlos entre 8 y 10 minutos. ¡Tarán! Y así tenemos nuestros dumplings. Ahora, ¿cómo se comen los dumplings? Los dumplings se comen con una especie de salsa. Se prepara con salsa de soya y hay un vinagre especial para dumplings, pero cualquier vinagre así oscuro que vendan en las tiendas chinas, pues les va a funcionar. ¡Ah! Realmente cada quien lo hace a su gusto. Yo me gusta poner un poco de salsa de soya y un poquito de vinagre para jiaozi. Y bueno, vamos a probar qué tal nos quedó este intento de hacer jiaozi desde cero. Wow. Creo que hay que dejarlos un poco más de tiempo. Están muy buenos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. ¿Ustedes han probado la comida china? ¿Han probado los jiaozi? ¿O han ido a celebrar el Año Nuevo Chino? Si no, busquen cualquier barrio chino de su localidad y seguro van a encontrar alguna celebración en estas fiestas. Si son nacidos en el año de la rata, por favor, usen color rojo y la mejor de las suertes para este año. Si te gustó este video o te pareció útil, por favor compártelo. No te olvides suscribirte a este canal y activa las notificaciones para que te enteres de los nuevos videos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos a la que sigue. 新年快乐，恭喜发财，恭喜恭喜，再见。